Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes otra vez. Tiene unos meses desde la última vez que nos vimos por el viaje del hermano Tomás. Yo estaba cubriendo allá en Sándalo. Entonces se puso en pausa el programa un par de meses, pero ya estamos retomando. Y nuestro tema para hoy son las dudas. Las dudas. Es una exploración de cómo cualquier creyente puede enfrentar las crisis de dudas que nos llegan en nuestro peregrinaje por el desierto de este mundo. En Sándalo hemos pasado bastante tiempo en una serie sobre David. Eso me ha llevado a estudiar varios salmos. Eso porque muchos fueron escritos por él y porque nos dan una ventana a la vida espiritual de David en momentos críticos. Los salmos nos muestran qué estaba pensando David, qué estaba orando David, por qué estaba pasando David. Y en esa serie me topé con material sobre dos salmos, el Salmo 37 y el Salmo 73. El Salmo 37 lo escribió David y el Salmo 73 todo indica que lo escribió Asaf. Asaf fue un gran músico, un líder de alabanza y un contemporáneo de David. Estos dos hombres vivieron en el mismo momento del tiempo, ¿no? En la misma época. Ahora, algunos creen que realmente el autor de ambos salmos fue David. No están convencidos de que el 73 es de Asaf. Parte de eso pudiera tener que ver con las similitudes que hay entre los dos, pero varias evidencias bíblicas indican que sí fue Asaf el autor del Salmo 73. El comentario de Spurgeon sobre este salmo en el Tesoro de David es que Asaf parece un satélite o una luna en órbita del sol que fue David. Y esto no lo comenta Spurgeon para engrandecer a David. Obviamente Dios es el sol, Dios es el centro de la Biblia y de los salmos. Pero Spurgeon hace este comentario en relación al volumen de salmos que escribió David en comparación con Asaf. Y siguiendo con su ilustración, Spurgeon dice que a veces una estrella muy brillante resulta tener una estrella binaria girando a su alrededor. Eso es algo, un fenómeno en la creación del Señor, ¿no? Nosotros a gran distancia solo alcanzamos a percibir que hay una estrella, pero si tuvieras el telescopio con suficiente poder y magnificación para acercarte, verías que son dos estrellas que están así girando alrededor uno del otro, pero nosotros no lo alcanzamos a percibir sin el equipo correcto. Y esto es al parecer lo que tenemos en el Salmo 73, que es uno de los 10 a 12 salmos atribuibles a Asaf en la Biblia. Entonces los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 73, lo vamos a leer. Otra cosa en lo que lo buscan, otra cosa curiosa que podemos notar es que la numeración de estos dos salmos es la misma, solo que invertida. Es una numeración espejo, el 37 y el 73. Y eso no es realmente importante, ¿no? Eso no tiene importancia real, no creemos en la numerología ni nada que se le parezca. Solo es algo que me llamó la atención porque los salmos son muy similares en su contenido y su temario. Es como si el Salmo 73 fuera un hermano cercano del Salmo 37, porque a grandes rasgos tratan el mismo problema y la misma congoja que enfrenta cada creyente en alguna medida. Aunque el Salmo 73 se centra más en la lucha con las dudas, se centra en las dudas, las crisis de fe. Y ese va a ser nuestro foco el día de hoy. Entonces, en el Salmo 73 vamos a leer a partir del versículo 1 y después vamos a orar. Van a notar que yo traigo una traducción un tanto expandida y diferente a la que ustedes van a encontrar en sus Biblias. Ahorita explico un poco más por qué es eso. Entonces, versículo 1, Salmo de Asaf. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí,
por poco deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, los soberbios, al ver la prosperidad de los impíos. Pues para ellos no hay dolores de muerte, más bien es robusto su cuerpo. No sufren las congojas humanas, ni son afligidos o azotados como otros hombres. Por eso la soberbia los ciñe, los corona cual collar, y los cubre un vestido de violencia. Sus ojos se les salen de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad, desde lo alto planean opresión. Dirigen contra el cielo su boca y sus lenguas recorren y se pavonean por toda la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos y beben de lleno sus palabras. Ellos dicen, ¿cómo sabrá Dios? ¿Habrá conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos siempre están tranquilos, prosperan y aumentan sus riquezas. Ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón, en vano he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, empezando mi castigo por las mañanas. Cada mañana me trae dolor. Si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí que traicionaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para entender esto, fue demasiado doloroso, fue duro trabajo ante mis ojos, hasta que venido al santuario de Dios, comprendí el destino final de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, destrucciones los harás caer. ¿Cómo han sido desolados de repente? Se acabaron, fueron consumidos por el terror. Como un sueño cuando despiertas, así, Señor, al levantarte, los despreciarás como fantasmas. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me guías con tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Aparte de ti, nada deseo en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, pues tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. En cuanto a mí, la cercanía de Dios constituye el bien. En el Señor Jehová he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti otro domingo, reconociendo cuánta bondad has derramado en nuestras vidas, cuántas riquezas de gracia, cuán privilegiados somos de estar aquí en medio de un pueblo que no te teme, Padre, rodeados de personas que viven como si no existieras, como si tú no fueras nuestro Creador y el sumo bien, el todo en todo. Gracias, Padre, porque es por tu pura gracia que estamos aquí. Y Señor, ante este salmo que nos has preservado, que fue escrito hace tanto tiempo, hace tantos años, te rogamos, Padre, que nos ayudes a estar aquí concentrados, hambrientos de tu palabra, que hagamos a un lado todas las cosas que pudieran obstaculizar el propósito que tenemos de recibir el alimento de tu verdad, deseando que tú apliques tu palabra en nuestras vidas, que muevas poderosamente entre nosotros, que te reúnas con nosotros, que tu Espíritu Santo
haga la obra en nosotros que solo tú puedes hacer. Te rogamos por cada uno, Padre, que nadie esté aquí en vano. Te rogamos por este pobre predicador, para que yo no sea un estorbo, Padre, sino que tú obres por medio de tu palabra y no te vuelva vacía. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una nueva tendencia en el cristianismo de nuestros días que es la así llamada deconstrucción. La deconstrucción. Es un término que se escucha más y más, aunque lo que hay detrás realmente no es nada nuevo. Hay un dicho famoso de Spurgeon que me gusta mucho y lo cito mucho, que afirma que no hay nada nuevo en la teología, salvo lo que es falso o lo que es mentira. Solo lo antiguo es verdad, porque la verdad debe ser antigua, tan antigua como Dios mismo. Entonces este término en realidad no es nada nuevo, pero está empezando a llamarse así, algo que ha existido siempre, se está llamando por este nombre de deconstrucción. Y si tomamos la definición del diccionario, la deconstrucción se refiere a separar en sus distintos componentes alguna cosa. Cuando construyes, en teoría, juntas componentes para crear algo a partir de la suma de las partes. Y la deconstrucción es lo opuesto, es separar algo en sus distintos componentes. Para darles otro ejemplo, uno tal vez más familiar, uno más coloquial, deconstrucción es un término que se puede usar en relación a la comida. Cuando pides un platillo para llevar en tu taquería favorita, te van a preguntar, ¿se lo pongo todo junto, joven? ¿O se lo mando por separado? Así nos han preguntado muchas veces, ¿no? Y cuando pides que te manden todo por separado, eso es pedirlo deconstruido. No te lo mandan ya servido con los componentes todos combinados para que no se aguade la tortilla de los tacos, ¿no? Para que no llegue pues ya medio feo, medio húmedo, medio mojado, para que no se eche a perder. Te lo mandan deconstruido en partes y así tú llegas a tu casa y juntas todo cuando vayas a sentarte a comer para que esté todo tan rico como si te hubieras comido el taco en la taquería. A veces no funciona tan como quisiéramos, ¿no? Pero en teoría así debe de funcionar. Ahora, ¿cómo se está usando este término en el mundo cristiano? Pues uno de los usos surge cuando nos dicen que están deconstruyendo la postura de tal o cual teólogo, o deconstruyendo la enseñanza de tal o cual padre de la iglesia. Eso lo que realmente significa es que quieren descartar lo que no les gusta de su postura o de su enseñanza. Deconstruyen para descartar lo que no les gusta e intentan vendernos que en realidad, no, realmente Pablo no creía lo que escribió en sus epístolas, ¿no? Y sus cartas. O mira, en realidad Spurgeon no creía lo que predicó, etcétera, etcétera. Ese es el primer uso que le dan al término. De hecho, en el mundo de habla en inglés, puedes encontrar libros que tienen ese tipo de títulos, deconstruyendo la postura de Pablo acerca de tal o cual cosa. Y lo que terminan diciéndote es, no, miren, nos estamos dando cuenta apenas que Pablo no creía realmente lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que escribió en sus epístolas no es lo que creen, es lo que nos quieren decir. Ahora, otro uso tal vez más grave viene de supuestos creyentes, muchas veces líderes o autores o músicos cristianos. Esto es especialmente frecuente o está pasando mucho entre el mundo de la música cristiana pop, ¿no? Que toman estas letras en teoría cristianas, a veces buena letra, a veces no buena, a veces torcida, y quieren como fusionarlo con el mundo de la música moderna. Y tristemente muchos de estos músicos que se hacen llamar cristianos terminan en esto, deconstruyendo su fe cristiana. Salen públicamente a decir que están deconstruyendo su fe cristiana. De nuevo, supuestamente deconstruyen su fe en distintos elementos, como si eso fuera posible, para descartar la postura bíblica sobre el género,
o descartar la postura bíblica, es que ya se me ofrece divorciarme, entonces necesito deconstruir mi fe para deshacerme de lo que la Biblia dice acerca del divorcio. O para deshacerse de cualquier otra verdad que les estorbe, ¿no? Cualquier otro pecado en el que hayan caído. Y haciendo eso nos dicen que llegan a una nueva y mejorada fe. Una fe más incluyente, una fe más moderna. Es lo que se ve hoy día. El resultado casi inevitable para estas personas es que abandonan su iglesia y después de un tiempo abandonan su fe en Cristo, públicamente o en privado. Entonces, como les decía, nada de esto es nuevo. Se llama apostasía. Le quieren llamar a otro nombre. El hombre siempre quiere llamarle al pecado por otros nombres, para que ya no suene tan feo, para que ya no me juzguen. Simplemente es apostasía. A Dios siempre lo ha llamado así. Ese es el término correcto para lo que están haciendo. El pecador siempre busca llamar su pecado por otros nombres. Llama al homicidio terminación del embarazo. Llama al adulterio una aventura. Llama a la flojera no ser tan acelerado, no ser tan intenso. Llama a la falta de disciplina llevármela tranquilo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, nosotros no vamos a abordar el tema de la apostasía hoy. Lo que sí vamos a abordar son las crisis de fe o las crisis de dudas. Crisis como las que pasaron David y Asaf, por lo que vemos en sus salmos. Creyentes verdaderos que pasaron por crisis de fe, crisis de dudas. Por eso le pusimos por título al sermón de hoy, Sobreviviendo a las dudas. ¿Cómo puede un creyente enfrentarse a una crisis de dudas? Prácticamente todos los creyentes pasamos por episodios en nuestras vidas como los que son descritos en estos salmos. Periodos en los que el diablo nos ataca más intensamente con sus dardos de fuego, o periodos en los que nuestro propio corazón se llena de dudas y cuestionamientos, incertidumbre. En el salmo que leímos, Asaf describe una peligrosa crisis de fe, lo que probablemente fue su más grande lucha con este tema, su más grande crisis de fe en su recorrido cristiano. Y Asaf es muy transparente, nos abre su corazón. Dios nos preservó lo que él relató en este libro para nuestro beneficio. Asaf es muy transparente, nos abre su corazón y nos dice que casi se derrumbó, que casi resultó en un desastre, esta crisis de dudas que le sobrevino. Pero Dios lo rescató, Dios lo preservó. Sabemos que Dios preserva a los creyentes verdaderos. Dios lo mantuvo en pie. Y la riqueza del Salmo es que Asaf mismo nos explica cómo llegó a este punto, al borde de un precipicio en su vida espiritual. También nos cuenta qué fue lo que lo sacó. Nos cuenta cuáles fueron sus errores y sus aprendizajes en el camino, después de pasar por esta gran tormenta en su vida espiritual. Así que hay mucho que podemos aprender, hermanos, con la ayuda de Dios. Ahora, como es de costumbre para mí, esto a veces, dependiendo del pasaje que tomemos, es más notorio, otras veces no, pero como es de costumbre, yo supongo que algunos tal vez lo hayan notado, algo que trato de hacer con las porciones de la Biblia que vayamos a estudiar, es traerles una traducción más clara o más amplia del pasaje que estamos viendo. Yo recuerdo que hace tiempo, después de un sermón, una hermana se me acercó y me preguntó que si estaba leyendo una paráfrasis de lo que estábamos estudiando de ese pasaje. La respuesta es que no es una paráfrasis. De hecho, las versiones de la Biblia que traducen utilizando ese método supuestamente de paráfrasis deben ser evitadas en general, son peligrosas. Lo que yo trato de hacer es comparar traducciones sólidas en inglés y en español con el texto en su idioma original, utilizando todas las herramientas que tenemos a la mano, y trato de traerles una traducción más clara o más amplia.
Y esto ayuda mucho, sobre todo en pasajes del Antiguo Testamento que a veces no son tan claros como este Salmo 73. Entonces ahora sí ya vamos a meternos, vamos a lanzarnos versículo por versículo a ver la crisis de dudas de Asaf desde el principio. Y nada más un comentario. Tal vez alguno de los presentes esté pensando, bueno, pues qué bien, ¿no? A ver si aquí hay algún hermano en una crisis de fe o una crisis de dudas que le sirva el mensaje, ¿no? Bueno, puede ser que tú no estás en esta situación hoy, pero te animo a poner mucha atención porque tú pudieras estar en este mismo lugar mucho más pronto de lo que tú crees. Tú pudieras estar en este mismo lugar sin que te lo anticipes para nada. Entonces Asaf comienza afirmando, ciertamente, versículo 1, ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Las cosas arrancan bien. Asaf dice, Dios es bueno. Esto es fundamental para cualquier creyente. Si tú creyente no crees la realidad de que Dios es bueno, y no solo bueno en general, sino que ha sido infinitamente bueno contigo, es prácticamente imposible que permanezcas firme en una crisis. De hecho, eso es lo que vemos en la vida de Job, en el libro de Job. Hubieron momentos en la vida de Job en el que él empezó a cuestionarse, bueno, ¿Dios está siendo realmente bueno conmigo? ¿No está aquí pasándosele la mano conmigo? Y en cuanto entra en eso, se empieza a desmoronar, se empieza a derrumbar. Entonces Asaf comienza afirmando algo bueno, comienza bien, pero inmediatamente después de dar esta afirmación, se lanza a dar razones por las que casi abandona su fe. Inmediatamente después de esta buena afirmación, empieza a cuestionar lo que acaba de decir. Dice, Dios es bueno, pero versículo 2, en cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. Y nos da varias razones o motivos detrás de lo que casi fue su caída. Dice, empecé a fijarme en las personas de este mundo y tuve envidia de los arrogantes, envidia de los soberbios, al ver la prosperidad de los impíos. David dice algo muy similar en el Salmo 37. No vayan al Salmo 37, voy a leer uno que otro versículo, pero vamos a quedarnos aquí centrados en el 73. David dice, he visto al impío enaltecido, que se levanta como un cedro del Líbano. Ahora, uno lee esto de impíos, esta palabra impío, impíos, o malvados en otras traducciones, y se imagina a alguien muy malo, muy malo. Impío, no, los narcos, ¿no? Un impío debe ser un asesino, debe ser un ladrón, debe ser un narco, debe ser alguien muy malvado. Se imaginan grandes pecadores. Pero vean, hermanos, impío literalmente significa inconverso. Inconverso. El que no vive los primeros 4 mandamientos de la tabla de la ley. Un impío es alguien que vive su vida sin Dios. Así de sencillo. Vive su vida sin Dios. Así que Asaf dice, me llené de envidia cuando vi cómo prosperan los que viven su vida sin Dios. Dice en el versículo 12, he aquí estos impíos siempre prosperan y aumentan sus riquezas. Entonces, Asaf está pensando, si Dios administrara este mundo con justicia, justamente, equitativamente, les iría mejor económicamente a los que confían en Dios que a los que viven sus vidas sin Él. Pero cuando veo, dice, eso es lo que yo pienso que debería de ser, pero cuando veo los cultivos de mis vecinos inconversos, salgo a ver sus cultivos, sus sembradíos, y veo que son más abundantes que los míos. Y cuando los veo pasar en la calle,
traen el carruaje más reciente, el transporte más lujoso. Yo volteo a ver y, no, pues yo ando en mi bici, o ando en el transporte, o ando en mi Suru, y pasa con su BMW, ¿no? Trae un carruaje mejor que el mío. Entonces Asaf dice, esto no me checa. No me checa, no me cuadra que hay hermanos temerosos de Dios que batallan para obtener el pan de cada día, mientras que estos impíos viven en prosperidad. ¿Cómo es posible? Algo anda mal en el mundo. Es lo que está pensando Asaf. Entonces lo primero que le causa tropiezo a Asaf es la prosperidad del impío. Lo segundo es su buena salud. Leemos en el versículo 4. Pues para ellos no hay dolores de muerte. Más bien es robusto su cuerpo. Más adelante, versículo 7 dice que sus ojos se les salen de gordura. Y algunos piensan, bueno, estaba aquí Asaf tratando de insultarlos un poquito, ¿no? Nos pudiera sonar como un insulto. Pero hay que entender que en esos días estar pasadito de peso como el hermano Mark, ser robusto, era señal de prosperidad. Había mucha hambruna. Muchos llegaban a pasar hambre. Y si alguien estaba en bancarrota, no lo podía esconder porque se veía luego en su cuerpo. Ya no le quedaba la ropa. Estaba flaquito. Era muy visible a los demás si te estabas quedando sin recursos en esos días. Ahora, menciona en 4 que para los impíos no hay dolores de muerte. ¿Qué significa eso? Pues escuché un relato de un oncólogo que directa o indirectamente ha atendido a miles de pacientes que han muerto por cáncer. Y su comentario fue que a veces los inconversos mueren mejor que los cristianos. A veces los ateos mueren mejor que los cristianos. Mueren mejor porque muchas veces los cristianos se convencen o se aferran a que Dios me va a sanar. Dios me va a sanar. Es decir, muchos que afirman ser cristianos, sabemos que no todos los que dicen ser cristianos lo son, no todo el que dice Señor, Señor es seguidor verdadero de Cristo, hay muchos autoengañados, pero muchos que afirman ser cristianos no quieren enfrentar la realidad de su diagnóstico. Nosotros sabemos que Dios sí sana. Hemos visto grandes ejemplos y testimonios entre nosotros. Dios sí sana cuando es su voluntad hacerlo. No cuando el hombre quiere, sino cuando Él quiere. Lo hace a su tiempo, lo hace a su manera, generalmente usando medios como doctores, medicina, tratamientos, oración, etc. Toda sanidad es divina, con o sin medios. Pero el testimonio de este doctor es que muchos que se hacen llamar creyentes con casos graves y terminales de cáncer no quieren enfrentar la realidad de su diagnóstico. Viven en negación de lo que dicen los exámenes y lo que les dicen sus médicos, aferrados a que Dios los va a sanar con un milagro. Mientras que muchos inconversos no esperan por un segundo que Dios intervenga. No tienen expectativas de que Dios haga nada para salvarlos de su enfermedad, porque no creen en Él. Así que en ese sentido, muchos inconversos mueren bien, entre comillas. Mueren, ¿qué es esto de que mueren bien? Mueren creyendo que no hay Dios, ni juicio, ni infierno, y que la muerte es el cese de la existencia. Es como apagar el switch de un foco. Convencidos de que la muerte es como dormirte y nunca despertar. Una parte natural de la vida. Así que a eso se refiere Asaf cuando dice, para ellos no hay dolores de muerte. Entonces hasta aquí, las conclusiones de Asaf son, los inconversos son más prósperos, son más saludables, viven sin preocupaciones, mueren sin temor. Versículo 6. Por eso la soberbia los ciñe, los corona cual collar y los cubre un vestido de violencia. Dice Asaf, los inconversos andan por esta vida con el cuello alzado, de manera altanera. Y muchos viven vidas extremadamente
violentas. Los cubre la violencia como un vestido. Y parece que no hay consecuencias. Versículo 8. Se mofan y hablan con maldad. Desde lo alto, con altanería, planean opresión. Dirigen contra el cielo su boca. Maldicen a Dios. A eso se refiere esto de dirigir contra el cielo su boca. Maldicen a Dios. Y sus lenguas recorren o se pavonean por toda la tierra. Todo esto que cada creyente ha visto y presenciado atormenta a Asaf. Muchos hemos pensado estas cosas. A más de uno nos han atormentado estas paradojas. Y lo peor de todo es que parecen salirse con la suya estas personas. Parece que logran con creces los antojos de su corazón. Versículo 11. Ellos dicen, ¿cómo sabrá Dios? ¿Habrá conocimiento en el Altísimo? Dios no me ha llamado a cuentas hasta ahora por cómo vivo mi vida. Así que me voy a salir con la mía. Eso piensan. Esta tremenda lista de aparentes paradojas, esta tremenda lista de aparentes contradicciones, es lo que tiene abrumado el corazón de Asaf. Asaf piensa, los inconversos son soberbios, son violentos, maldicen a Dios y hasta lo retan. Mientras tanto, aquí estoy yo, batallando. Aquí estoy yo batallando en las circunstancias que Dios me ha puesto, batallando donde Dios me tiene. Dice Asaf en la segunda mitad del versículo 14, cada mañana me trae dolor. Mi castigo empieza por las mañanas. Hay creyentes en este estado. Hay creyentes en este estado. Amanecen cada día descontentos, sin gozo. Están inconformes con las circunstancias de su vida. Envidian a los inconversos, a los impíos, a los ateos. Piensan, ¿dónde está el beneficio de seguir a Dios? ¿Qué rendimiento? ¿Qué ganancia me está dejando esto? ¿Qué ganancia me ha traído seguir a Dios? Eso es lo que dice Asaf en el versículo 13. Un versículo muy triste. Gracias a Dios que lo rescató, que rescató a Asaf de esta condición. Dice Asaf, ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón. En vano he lavado mis manos en inocencia. Hay personas solteras que piensan mantenerme puro, rechazar los vicios, rechazar la feria de vanidades y los atractivos del mundo. Lo único que me trae es que mientras todos mis amigos están en las fiestas y disfrutando la vida, experimentando, yo me tengo que ir a dormir sola a mi casa. Esa es la recompensa por vivir como Dios pide, estar solo. Esos son sus pensamientos, esas son las quejas en sus corazones. Y ese es un ejemplo entre muchos. Hay un gran peligro en mirar atrás a la vida vieja como inconverso, cuando era inconverso, deseando regresar. Es el peligro en el que cayó la esposa de Lot y muchos otros. El ejemplo de los jóvenes es uno, hay muchos más. Entonces, ante esta gran aparente incongruencia y paradoja, Asaf finalmente dice en el versículo 16, cuando pensé para entender esto, fue demasiado doloroso. Fue duro trabajo ante mis ojos. Todo esto me tiene tan angustiado que siquiera tratar de entenderlo es demasiado doloroso. ¿Habrá verdaderos creyentes en crisis como esta? La respuesta es sin duda que sí, porque como vamos a ver, Asaf fue un verdadero creyente. Pero antes de ver cómo resolvió su crisis, hay que subrayar lo que dice el versículo 15. Versículo 15. Si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí que traicionaría a la generación de tus hijos.
Esto es crítico, hermanos. Esto es crítico. Esto marca la diferencia entre los que resultan ser apóstatas y los que son verdaderos, pero pasan por una crisis de dudas. Esto generalmente marca la diferencia entre los que deconstruyen su fe, apostatan para abandonarla, y los que pasan por una tormenta de dudas para después aferrarse más que nunca a su Dios. Se los vuelvo a leer en otra traducción. Versículo 15. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Asaf dice, yo no anduve anunciándole al mundo ni a tu pueblo estas dudas con las que estaba batallando. No me la pasé anunciando estas inconformidades y este descontento que estaba en mi corazón a todo el que me prestara oído. Si lo hubiera hecho, habría traicionado a tu pueblo, es decir, a los demás creyentes. Asaf dice, yo no quería ser una piedra de tropiezo para otros. No me subí a redes sociales, digo, en sus tiempos no habían redes sociales, pero el equivalente en nuestros días, no me subí a redes sociales para decirle a todo mundo, estoy deconstruyendo mi fe. ¿Y por qué no me acompañas? ¿Por qué no haces tú lo mismo? Mira toda esta lista de dudas. Mira toda esta lista de inconformidades que tengo contra Dios. Mira cómo me ha fallado. Asaf dice, luché con esto, pero mantuve mi lucha privada. Ahora, eso no quiere decir que no haya buscado Asaf ayuda de líderes o otros hermanos sólidos. Significa que no anunció su lucha a los cuatro vientos y a todo el que prestara oído. A veces nos ocurre eso como creyentes, ¿no? De repente nos invitan a comer, vamos a alguna reunión entre creyentes en teoría, nos sentamos y a los 2 minutos ya están sacando toda la lista de todas las broncas y todos los chismes y todas las cosas con las que están inconformes y todas sus dudas en cuanto a cómo Dios los está tratando o qué está haciendo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. A veces nos pasa, pero Asaf no hizo eso. No anunció su crisis a los 4 vientos. Y enseguida nos dice cuál fue el parteaguas de su crisis en el versículo 17. O sea, ¿cuál fue el momento en la vida de Asaf? ¿Qué fue lo que Dios usó para sacarlo de esa caída, ya prácticamente caída libre en la que parecía estar? Venido al santuario de Dios, versículo 17, comprendí el destino final de ellos. Cuando fui a la iglesia, Dios me realineó a la verdad. Cuando fui a la iglesia de Dios, Él me dio entendimiento sobre todas estas dudas y luchas internas que tenía. Me ayudó a ver las cosas con una perspectiva eterna. Me ayudó a ver las cosas a largo plazo. Y tengo que hacer esta aplicación. Esto que se describe en el versículo 17 no se obtiene en internet. Esto no pasa por internet. No se obtiene sustituyendo tu presencia física en la iglesia por sintonizar una transmisión en una pantalla. Y vean, no estoy diciendo que no se obtiene ningún beneficio de ver transmisiones o escuchar sermones. Hay muchísimos beneficios. Por eso lo hacemos. Yo tengo, no, la verdad no sé, yo creo que 25 años, 30 años. Tengo muchos años aprovechando todo el tiempo en mis trayectos, de ida al trabajo, de vuelta al trabajo, mientras hago ejercicio. Tengo muchos años de mi vida, desde que Dios me dio entendimiento sobre el privilegio que tenemos de aprovechar estas cosas. Tengo muchos años sacando mucho provecho de esto. Y también es cierto que hay personas que están conociendo la verdad en lugares donde no hay iglesias verdaderas. Conocemos hermanos que nos han relatado, ¿no? No, yo estaba en un lugar acá, allá, me tuve que mudar. Dios usó las transmisiones, los medios digitales para alcanzarme. Pero si tú tienes un acceso a una iglesia real y crees que ver transmisiones es lo mismo que asistir en domingo a la iglesia,
La realidad es que no estás guardando el día del Señor y te estás robando a ti mismo. Te estás robando a ti mismo de lo que vivió Asaf, de lo que Dios hace por medio de su palabra los domingos en aquellos que se presentan físicamente a adorar y alimentarse de la verdad. Lo que estamos haciendo aquí, hoy, presencialmente, es el modelo divino y la tecnología no lo va a cambiar, no lo va a tornar obsoleto. Y Dios sabe el caso de cada quien, ¿no? Si no puedes estar aquí porque Dios mismo te lo ha impedido, Dios lo sabe. Pero si no estás aquí porque no quieres estar aquí, Dios también lo sabe. Y te está robando a ti mismo. Entonces, retomando, Asaf dice, venido al santuario de Dios comprendí el destino final de ellos. Y una vez que Dios realineó mi perspectiva a la eterna, me di cuenta de que ciertamente los has puesto en deslizaderos, versículo 18. Ahora, ¿se acuerdan cómo comenzó este salmo? ¿Qué es lo que decía Asaf al inicio? Asaf comienza diciendo que él era el que estaba resbalando. Él era el que estaba deslizando. Pero ahora se da cuenta que los que están mal parados en esta vida son los inconversos. En destrucciones los harás caer. ¿Cómo han sido desolados de repente? Se acabaron. Fueron consumidos por el terror. Como un sueño cuando despiertas, así, Señor, al levantarte, los despreciarás como fantasmas. Así, esto es lo que van a encontrar estas personas. Asaf empieza a entender que sí, puede que tenga más dinero el inconverso, puede que tenga más éxito terrenal, puede que tenga muchas bendiciones terrenales que yo no tengo, pero no va a durar. Les va a llegar la muerte. Versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así a veces nos llegamos a comportar los creyentes, como una bestia bruta, sin entendimiento. Asaf dice, me comporté como una bestia. Tan necias eran mis dudas, tan necias eran mis quejas. Si alguna vez han ido a un cementerio, yo supongo que algunos aquí tal vez nunca habrán ido a un cementerio o nunca habrán caminado. Muchos habrán ido, pero muchos no habrán caminado detenidamente por las tumbas, ¿no? Quienes van a un cementerio suelen ir por obligación, porque la muerte de alguien los obligó a ir y salen corriendo lo más rápido posible de ese lugar. Pero realmente hace bien ir a considerar el fin de toda carne. Hace bien ir. Van a ver tumbas grandes, tumbas pequeñas, tumbas limpias con flores frescas, tumbas que no se han tocado por décadas o siglos y ya, aunque tú te acerques y le hagas así a la piedra y ya no alcanzas a leer qué dice la tumba. Pero vean, hay un elemento común en todas estas tumbas. Todos están muertos. Todos están muertos. La muerte tiene una tasa de bateo de 100%. La muerte tiene una tasa de éxito de 100%. A menos que estén vivos durante la resurrección, tasa de bateo de 100%. El inconverso puede parecer que logra lo que quiere. Puede parecer que tiene prosperidad. Pero es como un fantasma. Está viviendo como en un sueño. Cuando Dios actúe y desate la ira que ha ido atesorando durante toda su vida, se va a esfumar como un fantasma, según el versículo 20. Y hay una referencia cruzada, tal vez algunos la tengan ahí en sus Biblias, hay una referencia cruzada de este versículo 20 del Salmo 73, que habla de lo que Dios iba a hacer con los enemigos de Israel, en Isaías. E ilustra muy bien la realidad que van a enfrentar todos los que mueren sin Cristo. Leemos en Isaías 29:8 lo siguiente. Dice, será como cuando el que tiene hambre sueña que está comiendo,
pero al despertar su estómago está vacío. Será como como cuando el que tiene sed sueña que está bebiendo, pero cuando despierta se encuentra desfallecido y su garganta seca. Esa va a ser la temible realidad de todos los que mueren habiendo vivido y muerto sin Cristo. Todo se va a esfumar. Tienes muchas bendiciones terrenales, todo se va a acabar, todo se va a esfumar. En un abrir y cerrar de ojos, va a ser como si tu vida hubiera sido un sueño. Así vas a pasar toda la eternidad. Y Asaf dice, no estaba viendo la realidad. Se me olvidó que esta vida se acaba para todos. Así que, ¿a qué conclusión está llegando Asaf? Asaf se está dando cuenta que sobreestimó la prosperidad de los inconversos, pero vean, también subestimó la suya. Porque dice en el versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Hay otras traducciones que dicen, tú siempre estuviste conmigo a través de toda esta crisis. Me tomaste de la mano derecha. En toda esta crisis de dudas que sufrí, no me abandonaste, Dios. Me guías con tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Asaf dice, olvidé que tengo a Dios. Dios está conmigo. Dios me guía. Olvidé que tengo a Dios. Y no solo eso, tengo un futuro con Él en gloria. Qué necio. Qué necias mis quejas. Hay un relato muy bueno de un creyente que tenía esta perspectiva a la que Dios realineó a Asaf. Una vez fuimos, hace años, Paulina y yo, a la iglesia de Dwight L. Moody en Chicago. Es un lugar impresionante, hicieron una copia del tabernáculo metropolitano. Muchos de ustedes habrán visto esos retratos del tabernáculo, que todavía existe en Londres, y este lugar, esta iglesia era una copia de eso, pero el edificio que tienen actualmente no es el edificio original, porque el original se perdió en el gran incendio de Chicago. Se quemó, no quedó nada. Y también se quemó en ese incendio la casa del pastor Moody. Así que después de que se incendió su casa y no quedó nada más que unas ruinas ahí humeantes, alguien se le acercó a Moody y le dijo, pues perdiste todo. Se quemó tu casa. Se quemaron todas tus pertenencias. Te quedaste sin nada. ¿Ahora qué vas a hacer? Y Moody le contestó, pues la verdad yo tengo grandes riquezas. Y la persona que estaba preguntándole se quedó así como medio confundida, ¿no? Dijo, bueno, entonces, ¿qué, Moody? ¿Tienes por ahí un baúl lleno de barras de oro, como los pastores de prosperidad? ¿O qué, de qué me estás hablando, no? Se quedó medio sorprendida la persona, pero Moody continuó su respuesta citando Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, que dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Si tú estás en Cristo, lo que recibirás en la eternidad con Él hará que cualquier tesoro y cualquier riqueza terrenal que pudieras codiciar hoy te parezca basura. Cualquier cosa que veas en las manos del impío, su carruaje, su casa, su prosperidad, su salud, todo eso te va a parecer basura comparado con salud espiritual eterna, riquezas espirituales eternas en gloria con Cristo. Todo eso que hoy puede llegar a tentarte y a mover tu corazón y a causarte dudas, te va a parecer despreciable, basura, en comparación.
Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Reinaremos con Cristo, creyente, para siempre. No en algo que se va a esfumar, no en algo que va a desaparecer como un sueño, en algo eterno. ¿Habrá algo en la feria de vanidades terrenal que se pueda comparar con eso? ¿Algo que valga la pena? ¿Para estar cuestionando a Dios y envidiando al infierno? No. Retomamos en el Salmo 73, versículo 25. Aparte de ti, Asaf dice, ahora que me has realineado a la verdad, Dios, fui a la iglesia, me mostraste mi error, que me andaba comportando como una bestia sin sentido. Y ahora dice, aparte de ti, versículo 25, nada deseo en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, este creyente verdadero, Asaf, se metió en un lugar muy oscuro y Dios lo rescató de sus dudas. Lo rescató de la crisis de dudas en la que se metió. Y una vez que fue a la iglesia y Dios realineó su perspectiva a la realidad eterna, una vez que Dios lo sacó del mundo de fantasía en el que se había metido, Asaf reconoce algo que nos brincamos en el versículo 21. Asaf dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Otras traducciones dicen, entonces me di cuenta que me había llenado de amargura antes de que me abrieras los ojos, Dios. Muchas personas se llenan de amargura contra Dios. Dios ha sido injusto conmigo, Dios permitió que sufriera esto, permitió que pasara aquello, me quitó esto, no me dio aquello, tienen toda su lista. Se amargan y se enojan contra Dios. Y no estamos negando que hay personas que han sufrido mucho, que han sufrido grandes pérdidas, que han sido gravemente lastimadas por su propio pecado o el pecado de otros en este mundo caído. Pero el gran error que reconoce Asaf aquí es el error de amargarte contra Dios. El gran error de amargarte contra Dios, enojarte con Él. Tú puedes aferrarte a tu amargura, tu descontento y hasta tu ira contra Dios todos los días de tu vida, para despertar en el infierno, lleno de más ira y más amargura por el resto de la eternidad, en un estado aún peor. O puedes llegar al fin de ti mismo antes de morir. Encontrar la paz con Dios por medio de Cristo, entregarte a Cristo. Y en las palabras del Salmo 55 y Mateo capítulo 11, echar tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. Leemos en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cada creyente verdadero comprueba que esto es verdad, que estas promesas y estas palabras son verdad. Dios nunca nos ha fallado, nunca nos ha quedado mal. Tal vez hay personas aquí que están en medio de una crisis de fe como la que pasó a Asaf. Tal vez hay personas que lo estarán en el futuro. Llévale tus dudas a Dios. Búscalo, como lo hizo Asaf. Búscalo, busca tus respuestas en Él, en su verdad. Dios puede con tus dudas. Dios puede con tu carga de pecado y tu amargura y tu enojo.
Y no caigas en el error de pensar que solo los débiles pasan por estas crisis. Porque en realidad no hay nadie aquí ni en todo el mundo que no sea débil. Esa es la realidad de todo ser humano. Somos increíblemente débiles. Pero vemos en la palabra que hasta hombres que consideraríamos grandes siervos de Dios, como David o Asaf, o como Juan el Bautista, pasaron por tremendas crisis de dudas. Vamos a ir rápidamente al capítulo 11 de Mateo, al Evangelio de Mateo. Juan el Bautista está en la cárcel y se acuerdan, ¿no? Le viene una crisis de dudas. ¿Jesús realmente es el Mesías? ¿Realmente es el que había de venir? Juan, el que fue el precursor de Cristo, el que clamó, enderezad el camino del Señor. Juan, el que escuchó la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese Juan, el Juan del Evangelio, el Juan de la palabra, cae en una crisis de dudas. Piensa, si está aquí el Mesías, si yo soy su siervo y le he entregado mi vida, ¿qué hago encerrado aquí en la cárcel? Y además Juan tenía dudas en cuanto a la escatología. No entendía por qué Cristo no estaba haciendo lo que él y prácticamente todos los judíos esperaban que hiciera. Tenían confusión acerca de la primera y la segunda venida de Cristo, y ellos pensaban que lo que Cristo va a hacer en su segunda venida, la iba a hacer en la primera. Entonces estaba confundido en cuanto a su escatología, su entendimiento de los eventos finales. Así que mandó mensajeros a preguntar, versículo 3, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Pero vean la reacción de Cristo ante las dudas. Juan le llevó sus dudas a Cristo. Y vean la reacción de Cristo. No fue desecharlo. No fue de, no, Juan, tú con estas, no, olvídalo. Ya. Ni te voy a contestar. No, le mandó justo la respuesta que necesitaba escuchar. Justo las palabras que necesitaba escuchar Juan fue lo que Cristo le mandó de vuelta. Y después de su crisis de dudas, dijo de él, de cierto os digo, que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan el Bautista, Mateo 11:11. Entonces, hasta Juan el Bautista pasó por una crisis de dudas, pero acudió a la persona correcta con ellas, igual como lo hizo Asaf, igual como lo hizo David. No anunció sus dudas al mundo, no empezó, yo creo que hay que cuestionar si este es el verdadero Mesías. No, nada de eso. Llevó sus dudas a Cristo. Entonces llévale tus dudas a Cristo. Él puede con tus dudas. Y si tú lo buscas con sinceridad, te las resolverá. Hay personas que han arrastrado sus dudas por años. Hay personas que están aquí, que han estado por años con el, no sé, no me convenzo, no estoy seguro. Lo que tú necesitas, amigo, es hacer todo a un lado y buscar a Cristo con tus dudas. Necesitas tener discusiones serias y sinceras con tu Dios. Busca en Él la respuesta a tus dudas y tu enojo y tu amargura, tus quejas. Hallarás lo que halló Asaf, lo que halló Juan el Bautista, lo que han hallado millones. Un poderoso Salvador. Cerramos con un relato que escuché, una historia, es de William Gladstone, quien fue primer ministro de Inglaterra durante los tiempos de Spurgeon en el siglo XIX. El relato es que un día un joven buscó a William pidiéndole consejo para su futuro y sus planes.
O sea, fue un joven a hablar con el primer ministro del país, presidente básicamente. Así que William le dijo, muy bien, joven, cuéntame tus planes. Y el joven comenzó, pues lo primero que tengo pensado es obtener una buena educación. Y William le dijo, muy bien. ¿Y después? El joven contestó, pues me gustaría después lanzarme a una carrera política, tratar de beneficiar a mi país. William le dijo, es bueno poner la mira alta, bueno poner metas altas. Muy bien. ¿Y después? El joven contestó, pues después de mi carrera política creo que quisiera convertirme en escritor para ayudar a otros, comunicándoles lecciones que yo aprendí en el camino. William le dijo, muy bien. ¿Y después? El joven lo pensó y dijo, supongo que tarde o temprano tendré que morir. William le contestó, así es. ¿Y después? Y el joven le dijo, pues la verdad en eso no he pensado. No sé. Así que William le dijo, joven, ponte de rodillas y quédate de rodillas hasta que lo hayas resuelto. Regresamos a nuestro Salmo 73 para ver su final. Versículo 27. He aquí, los que se alejan de ti perecerán, pues tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. Pero en cuanto a mí, gracias a Dios, que Dios obró esto en nuestro hermano Asaf. En cuanto a mí, la cercanía de Dios constituye el bien. En el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Amigos, solo hay dos caminos en esta vida. Uno eternamente glorioso y uno eternamente miserable. ¿En cuál estás tú? ¿Puedes decir con Asaf, en cuanto a mí, la cercanía de Dios constituye el bien? Estoy sufriendo, me faltan cosas, tengo dudas, estoy batallando, tengo dolor, no tengo la salud que quiero, no tengo muchas cosas que quisiera disfrutar en este mundo, pero en cuanto a mí, la cercanía de Dios constituye el bien. Todo lo demás es secundario, puedo vivir sin todo lo demás. Si Dios me quita todo como le quitó todo a Job, aún así la cercanía de Dios constituye el bien. En el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Si ese no eres tú, si el de este versículo no eres tú, lo que necesitas hacer es ponerte de rodillas y quedarte de rodillas hasta que lo hayas resuelto. Y no estoy hablando de una oración de 2 o 3 minutos. Estoy hablando de una búsqueda seria de Dios hasta que le halles. Hasta que resuelvas tus dudas y hayas encontrado la paz con Él en Cristo. Este es el asunto más serio en el universo para cualquier ser humano. No hay nada más serio, ningún asunto más serio, nada más apremiante, nada que valga más tu tiempo y tu atención, nada más prioritario. Tú puedes parecer que tienes éxito a los ojos del mundo. Puedes parecer que vas muy bien, que eres una persona exitosa. Pero ¿qué hay de los ojos de Dios? Para Dios, ¿tu vida es una vida que vale la pena? ¿Una vida con trascendencia eterna en virtud de tu relación con Él? Vamos a orar.